Buen día. En esta ocasión presentaremos nuestro estado de la cuestión vinculado a las migraciones en el Perú del siglo XX, realizado por las alumnas Marjorie Loaiza, Alicia Pacheco, Claudia Silva, Deyanira Vargas y Ashley Vilca. El presente trabajo abarca el tema la aparición de enfermedades a partir de las migraciones internas y externas en el Perú del siglo XX. A nivel general, se conoce como migración al desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra, donde en ciertos casos se mudan del país por un periodo determinado de tiempo. Y se conoce como enfermedad a una alteración grave o leve del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Esta relación de las enfermedades que desencadenaron las migraciones se remonta siglos atrás. Específicamente nos centraremos en las enfermedades que aparecieron dentro del periodo del siglo XX en el Perú. Fue en esta etapa que aparecieron enfermedades como la fiebre amarilla, el cólera, tuberculosis, tifus, viruela, malaria, lepra y peste bubónica. A continuación, nos centraremos en la investigación de los últimos dos. Podemos iniciar con el problema del empleo, que principalmente consistió en un desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra que se dio en el mercado de trabajo en la capital en los años 90, espacio en el que se aglomeran los limeños inmigrantes. La idea de Lima por un progreso y la búsqueda de empleo en la capital para adquirir mayores ingresos y nuevas oportunidades de trabajo o inserción laboral son las que hacen que los cupos de trabajo se vean cada vez más ajustados, y esto produjo que existiera una lucha entre toda la población por adquirir un puesto seguro. Cuando una persona llegaba a encontrar un empleo, sabía que no se era indispensable y con cualquier error se podía pasar de empleado a desempleado en solo un segundo. A inicios del siglo XX, época en la cual la población en Lima llegó a multiplicarse aceleradamente, ocasionó que las personas conscientes de los cupos limitados de trabajo prioricen sus puestos descuidando su salud en general, la alimentación e higiene. Solo tomaban importancia a las deudas y las rentas. Los cuidados básicos como agua limpia, la higiene personal, la buena alimentación, limpieza del hogar, calles y alrededores no eran consideradas tan indispensables como los anteriores, concentrándose focos infecciosos en todas partes y en mayor cantidad en los sectores populares. Debido a la escasez de dinero, muchas familias al migrar a Lima se vieron obligadas a trabajar, pues no tenían cómo solventarse en una nueva ciudad donde todo era distinto y la pobreza era lo que más radicaba. Se enfocaron en darle prioridad a su trabajo, descuidando su salud. Por ello, eran más propensos a contraer las enfermedades producto de las migraciones en Lima. Incluso pedían más horas de trabajo para recibir una mejor paga, puesto que el dinero que recibían era insuficiente para cubrir sus necesidades y las de sus familias. Los más afectados eran los niños, ya que la priorización del trabajo por parte de sus padres contrajo el descuido de estos. La comida estaba en mal estado y el dinero no servía de mucho. Esto causó una mala alimentación y los padres solo podían satisfacer ciertas necesidades básicas. Por ello, eran aún más susceptibles a contraer cualquier enfermedad. La peste acodó en el Callao a fines de diciembre de 1902 con más de 10.000 sacos de arroz para el molino Milner, provenientes del sudeste asiático. Entre estos sacos también viajaban cientos de ratas infectadas. El crecimiento del número de viajes, pasajeros, mercancías y de ratas entre puertos peruanos puso a las poblaciones sanas con enfermas. A principios del siglo XX, la costa peruana cobijaba roedores. Estos podían difundirse por toda la ciudad ya que se encontraba en malas condiciones. Por ejemplo, la acumulación de basura, la persistencia de conductas antihigiénicas y la pésima condición de saneamiento en las calles de Lima. Tenían las sequías abiertas, las viviendas tenían silos poco profundos y eran magníficos criaderos de ratas. Ni siquiera las mejores casas de Lima eran de concreto. Finalmente, a estas condiciones que facilitaban la duplicación de roedores, se sumó el incremento del comercio internacional a comienzos del siglo XX, que acentuó el contacto de los puertos peruanos con embarcaciones que provenían de las regiones donde la peste era endémica. A fines de 1903, toda muerte súbita era atribuida a la peste. La transmisión de la peste de animal a humano son las picaduras de las pulgas que viven en la superficie corporal de los roedores. Los departamentos más amagados fueron los de Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura.
En 1999 mejoró la capacidad para realizar el diagnóstico confirmatorio de los casos sospechosos de peste. Observamos en la tabla número 1 que el número de casos confirmados y descartados alcanzó hasta 47 durante la semana, cerca del 50% de los casos notificados, lo que muestra un mejor acercamiento a la magnitud de la enfermedad en el Perú. Desde 1992, después de un silencio epidemiológico, se inicia la actividad epidémica presentados en Cajamarca y comprometiendo algunos distritos costeros que reunía condiciones favorables para su diseminación. De esta manera, en 1994 afectó al distrito de Morrope en el departamento de Lambayeque. En 1903 y 1904 se extendió a los puertos de Mollendo, Pacasmayo, Piura, Salaberry y Eten. El cuadro 3 ofrece un panorama de la marcha de la enfermedad en diferentes ciudades de la costa norte y en Lima hasta 1930. La lepra existente en los estados amazónicos de Brasil a fines del siglo pasado hizo su ingreso al Perú alrededor del año 1900. Habría entrado por el curso del Amazonas, donde dejó casos en Iquitos y pasó a extenderse principalmente en el Bajo y Medio Cayali, dejando focos en Nauta, Contamana y San Francisco. En menor escala ocupó el Alto Cayali, formando focos menores en Pucallpa y Rioja. En la diapositiva se puede apreciar que en el territorio de la costa nacieron 19 enfermos, 18 tenían probable contagio, 66 hicieron la eclosión del mal, 105 residían en los días del diagnóstico y 117 tuvieron su último control. Se ve claramente que en la costa la proporción de enfermos va aumentando según el orden cronológico de los hitos, lo que quiere decir que se va incrementando con casos ajenos, es decir, que importa la lepra. Si ahora leemos cualesquiera de las otras columnas, vemos que el número respectivo de casos va disminuyendo según el orden de los hitos, indicando que exporta lepra y lo hace precisamente hacia la costa. De todo ello, inferimos que la endemia loretana procedió de Brasil, porque existen vías y puntos de contacto entre las dos naciones. De nuestro territorio nacen los ríos Juruá y Purus, así como el Acre, afluente de este último. Sus cabeceras, muy ramificadas, ocupan la faja oriental de nuestras provincias de Ucayali y Coronel Portillo, y sus cauces descendientes irrigan la provincia brasilera denominada Territorio del Arce. En la tabla número 1 se registra 112 casos de lepra atendidos y tratados en el Servicio de Dermatología Sanitaria de Pucallpa, de enero de 1985 a diciembre del año 2000. El 18% fue lepra infantil y muchos casos de formas multivacilares. De 1981 al 2000, la tasa de casos de enfermedad de Hansen se ha incrementado de 0.9% a 1.79% por 10.000 habitantes. En la tabla número 4 se muestran los casos notificados al Ministerio de Salud en las diferentes direcciones de salud del Perú en el año 2000, con la tasa correspondiente, en el que se aprecia claramente que el departamento de Ucayali tiene una tasa de 1.41 y el departamento de Loreto de 0.94 por 10.000 habitantes. La economía peruana se vio muy afectada, pues los otros países tenían el temor de contagiarse de nuestras epidemias. De igual forma, la población peruana no quería recibir ninguna epidemia externa. Además, hay una mayor participación en el mercado mundial. Esto empieza a preocupar a la población peruana, pues surge la noticia de que buques provenientes del puerto del Callao ni otro puerto peruano serían recibidos en ningún puerto del mundo, y los buques extranjeros no vendrían al Perú para evitar cuarentenas y expansión de la epidemia. Esto causó una pausa en el comercio peruano, pues como consecuencia subieron los pasajes, el correo, los fletes y los productos de primera necesidad. A raíz de esto, las personas de bajos recursos también empezaron a descuidar su alimentación. Tras la creación de hipermercados como Wong y Metro, las personas de clase alta y media dieron un giro a la compra de alimentos. Estaban ante centros con mejor atención, mayor control, higiene y buen empaque, mientras que la población migrante y pertenecientes a los asentamientos urbanos populares crearon sus propios mercados como La Parada, Gamarra, el mercado de Unicachi, etc., los cuales fueron fuente de comercio para la población de bajos recursos. La mercadería de estos lugares tenía un mal control de sanidad. La basura se acumulaba al costado de los costales de comida y los niños jugaban con ella, justo en donde los roedores se quedaban.
La situación que pasaba el Perú hacía que las personas cada vez se descuiden más, dejando en pésimas condiciones de higiene sus hogares y las calles. Lima y otras localidades de la costa estaban idealmente ambientadas para cobijar ratas, ratones y pericotes, como también la ignorancia, precariedad y costumbres antihigiénicas de las personas lograban atraer estos roedores a sus viviendas y negocios. Entre los años 1940 y 1984, la capital del Perú aumentó su población en casi 10 veces, y a pesar de que Lima extendió su perímetro urbano en más de 1 kilómetro hacia 1904, las viviendas y los servicios no eran los adecuados para una población que creció aceleradamente en pocos años, y las distintas formas de hacinamiento como los callejones en donde se aglomeraban las familias, la basura y las ratas. Para julio de 1984, cerca del 50% de la población urbana nacional, así como más del 30% de la población total del Perú, se concentraba solamente en Lima metropolitana. El 20% de la población limeña vivía en barrios residenciales de los sectores medios y opulentos, y el 80% en asentamientos urbanos populares. De estos últimos, el 37% radicaba en barriadas, un 23% en urbanizaciones populares y un 20% en tugurios, callejones y corralones. Esto significó que la barriada en lo urbano constituyó el asentamiento mayoritario de los sectores populares. Principalmente a inicios del siglo XX, 1.670 casos fueron oficialmente informados en una comunidad de la sierra y 8 localidades de la costa del Perú. Después, la epidemia afectó a todos los distritos de la capital, aunque el efecto más dramático se experimentó en las áreas pobres y entre la población indígena. El comercio marítimo exterior y la mala filtración de la mercadería en los puertos del Callao fue una causa de transmisión de enfermedades que llegó a la costa del Perú, debido al contacto directo que tenían los comerciantes con las personas que desembarcaban, es decir, fue más fácil que dichas enfermedades se propagan por todo lo recorrido que hacían los barcos, recogiendo mercaderías de distintos puertos y al llegar al puerto del Callao desembarcaban, pero también las enfermedades venían con todo ello y eran los comerciantes los más propensos a contraer pestes, y ellos a su vez contagiaban a sus compradores. Por ello, dicha propagación de enfermedades fue muy severa, ya que el trabajo de los puertos era diario y no había nadie que controle la higiene ni supervise el estado de la mercadería. La pobreza y la falta de educación que radicaban los migrantes hacía que estos fueran descuidados consigo mismo y más propensos a adquirir distintas epidemias. Vale decir que el dinero no les alcanzaba y solo vivían el día a día con lo que podían. Las familias eran numerosas y todos vivían en un mismo espacio, por lo que era más factible a que contraigan y contagien enfermedades. Asimismo, se debe indicar que la falta de higiene es factor de suma importancia y consecuencia de la falta de educación. Las personas no podían acceder a campañas como hoy en día sí se puede por ser brindadas gratuitamente por el Estado. Ellos no tenían conocimiento de dichos factores, ni cómo reaccionar ante los síntomas y sus cuidados, ni qué hacer frente a la propagación de estas. Por otro lado, el acceso a la atención médica estaba más orientado a la población de clase media y alta. Las personas que migraban a Lima enfermaban porque descuidaban su salud al priorizar sus trabajos, es decir, la falta de dinero obligó a que las familias trabajen más horas y pasen más tiempo fuera de sus casas, y así poder cubrir ciertas necesidades. Sin embargo, todo ello no era suficiente, pues incluso solicitaban horas extras y trabajos adicionales. Se empezó a descuidar la alimentación, el cuidado personal y las horas de descanso. Las defensas en el cuerpo bajaban y se veían más susceptibles a contraer estas epidemias. Algunos migrantes externos e internos venían a la capital buscando nuevas oportunidades de trabajo. Muchos de ellos ya venían mal de salud y portaban enfermedades. Esto quiere decir que contraían una gran variedad de patógenos. Al migrar a Lima, su diseminación era muy probable y otras enfermedades de distribución mundial prevalentes en los trópicos como tuberculosis, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual como VIH, también eran traídas. Por ello, el contacto con las demás personas de la ciudad hacía que estos patógenos se propaguen. A continuación, la bibliografía de nuestro estado de la cuestión.
Muchas gracias.